Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe, con mucho gusto estar aquí Le queremos entrar contigo a lo que está pasando en el Senado de la República, por lo que implica esta confrontación, este enfrentamiento, la primera que se da, digamos, importante al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero a ver, un leve comentario sobre esto que ha dicho, que causó confusión a los dichos de la secretaria de Gobernación respecto a los diálogos que busca el gobierno federal con aquellos grupos que están dispuestos a dejar las armas cuando fungen como autodefensas por la falta de seguridad que el Estado no les proporciona. Yo creo que tienes razón cuando dices que fue confusa la secretaria de Gobernación en sus declaraciones. Acabas de pasar un extracto. Si escuchamos todo el diálogo, en efecto se refería a las autodefensas. Ahora, aún refiriéndose a las autodefensas y aún cuando esta práctica de diálogo con las autodefensas, los dos lo recordamos, Pepe, el sexenio pasado también se hizo un diálogo con las autodefensas y fue un fracaso ese diálogo. Lo vimos más claro que en ninguna otra parte en Michoacán. Claro. Porque se les trató de incorporar, ¿te acuerdas? Se les trató incluso de incorporar para meterlos a la legalidad, no se dejaron, siguieron actuando o no funcionó, como quieras, pero fue un fracaso. Pero creo que la secretaria sí se estaba refiriendo a eso, aunque sabemos que todos los gobiernos negocian con algunos grupos del crimen organizado y han negociado con las autodefensas, pero en defensa de la secretaria de Gobernación sí se estaba refiriendo, oí el audio completo, Pepe, se estaba refiriendo a los grupos de autodefensa. Sí, ya aclara, lo acabamos de leer, textual, aclara la Secretaría de Gobernación que en ningún momento se refiere a algún tipo de negociación con grupos delictivos. Pero a los gobernadores les preocupa también pues la negociación con los autodefensas, y lo entiendo, sí, porque los autodefensas pues minan no solamente la autoridad federal, sino la primera autoridad a la que están expuestos, que es la autoridad de los estados. Pepe, ahora vamos al Senado. Vamos al Senado, y a esta confrontación, sí. En esta esquina Ricardo Monreal, en la otra Martí Batres, que pues ha perdido hasta ahora el primer round, o el segundo ya por nocaut técnico, según parece, a menos que la impugnación que él pretende enarbolar proceda. Mira, creo que en esta ocasión tiene razón el senador Martí Batres. Todos los partidos, y lo estamos viendo en este proceso, me voy a limitar a este proceso, acaban actuando de la misma manera. Hay facciones, sí, se quieren posicionar, hay grupos porque están peleando, cargos que te traen poder y dinero, sí, que es lo que mueve a la política, lo que mueve al mundo, sí. Tiene razón, creo que Martí Batres, leí la convocatoria, Pepe, con toda atención, es la convocatoria del grupo parlamentario de Morena, y se dice claramente, podrán votar, es una convocatoria muy cortita, podrán votar los integrantes del grupo parlamentario de Morena. En el Senado. Sí. A ver, ¿cuántos senadores tiene el día de hoy Morena? Con todos los tránsfugas y todo lo que tú quieras, son 59, ¿sí? Entre dos de 128. Sí, pero para efectos de la votación de quién va a ser el candidato de Morena, entre dos pues te da a 29.5, 29.5, sí. No podemos partir a los senadores, pero si le agregamos a la señorita Mónica Fernández, a la señora Mónica Fernández Balboa, pues ya serían 60, y en ese caso pues sí, en efecto, pues gana ella, aunque me dicen que ella exhibió su bolete que tachó los dos nombres, el de Ricardo Monreal y el de Martí Batres. No lo sé, Pepe, eso es un chisme de pasillo. Pero es cierto que Martí Batres sacó 29 votos. Es cierto que si el PES no hubiera votado, pues las cosas hubieran sido distintas. Lo que se votó fue la reelección. La reelección de la presidencia. O elección. La convocatoria dice, convocamos al grupo parlamentario para llevar a cabo la reelección o elección de la presidencia de la mesa directiva. Correcto. Podría ser alguien del PRI, del PAN, etcétera, no les dan los votos, obviamente, entonces a quien decide el grupo de Morena que va a lanzar es quien será el presidente de la mesa del Senado. Creo que tiene razón Martí Batres en decir se debe de reponer el proceso porque hubo irregularidades entre comillas. Sí, pero hay un detalle que no estamos tomando en cuenta. A ver. Hay
¿cuántos senadores del Partido Encuentro Social que no tiene registro? 8. 8. De esos senadores... Bueno, si le quito a la señora Fernández, son 7. Bueno, y porque renunció anteayer. Claro. A Mónica Fernández Balboa. Renunció al PES. Así es. Anteayer. Al PES. Muy bien. Ahora, este partido no tiene registro. No. Por lo tanto, esos diputados serían como independientes. Se llaman ahora, sin partido formalmente. Sin partido. Sí. Alega Ricardo Monreal que varios de ellos son prestados de Morena para que el PES tuviera una cierta representación. Para que pueda tener grupo parlamentario, porque el reglamento marca que para tener grupo parlamentario necesitas al menos a 5 senadores. Y que por lo mismo no es ilegal, no es irregular el que hayan votado, se haya invitado a los senadores del Partido Encuentro Social a expresar su votación, toda vez que su propuesta, su preferencia, por toda vez que el Partido Encuentro Social no tiene registro. Ese es el argumento que ha manejado Monreal y el argumento precisamente que usa que usa Batres para contestarle a Monreal diciendo: violaste la convocatoria. A ver, a mí me queda claro de una mera lectura de la convocatoria que está perfectamente violada esa convocatoria. Segundo, a eso que está argumentando Monreal, que tiene toda la razón de que son prestados, ¿sí? Pero a eso le contestaría yo con el artículo de Ciro Murayama de esta misma semana, de esta edición de Nexos, donde dice cómo, ¿sí?, se violó el espíritu y la letra de la Constitución, porque Morena prestó en la elección candidatos al PES y al PT, y por eso hoy tiene Morena una representación, una sobrerepresentación del tamaño que la tiene. La ley admite una sobrerepresentación del 8%. En caso de la Cámara de Diputados la tiene de más del doble, de 16%, y en la Cámara de Senadores no del doble, pero casi del doble. Entonces le estaría dando la razón al consejero del INE de que violaron el espíritu de la ley. ¿De la convocatoria? No. Y de la ley, porque, ahora, a ver, estos senadores son en realidad de Morena, es toda una simulación. Independientemente de esta aritmética política que estás ahora practicando aquí en público, ¿qué hay de fondo en todo esto? ¿Tú crees que ya está jugándose, digamos, un tema que tiene que ver con los procesos orientados hacia la elección que habrá en el 21, no en el Senado, porque los senadores fueron electos para 6 años, pero que se jugará para la Cámara de Diputados, y todo esto enfocado a lo que va a pasar al interior inmediatamente en noviembre para elegir a la nueva directiva nacional de Morena, la reelección de Polevsky, o bien el triunfo de Berta Luján o de Mario Delgado, que son aspirantes legítimos a presidir este partido político. Y yo iría más allá, perdón, el futurismo, hacia el presidencialismo, ¿no? Sí. Entonces, se juegan, yo quiero recordarle a la gente, porque estamos muy preocupados por el 21 en términos de las elecciones intermedias, que en este país no solamente va a haber una elección para la Cámara de Diputados, sino que se van a elegir todos los municipios de este país, menos Durango e Hidalgo. Entonces, aquí se está jugando, como bien dices, el futuro del partido y la dirección del partido. Se está jugando la sucesión presidencial y se está jugando las elecciones del 21 en sus dos vértices, el de la Cámara de Diputados y el de los ayuntamientos. Cuando gustamos, Pepe, de hacer de querer hacer digamos, un paralelismo entre el PRI cuando fue partido hegemónico y Morena, creo que la estamos cerrando, porque el PRI es un partido que nació desde el poder, se constituye a partir de varios, etcétera, sí, y ese es un partido que ganó el poder en las urnas. Pero, sorpresa, no es un partido todavía, es un movimiento que responde a un solo líder, a pesar de que hoy en la mañanera también, como bien nos los informaste, volvió a lavarse las manos López Obrador diciendo: a ver, yo no tengo nada que ver con el partido, ya se los dije, y luego además el pueblo sabe muy bien quién es, ¿quién Trepador. Es Trepador, ¿sí? No sé quién se vaya, a quién le quede el saco, quién se lo vaya a poner, pero lo que ¿tú a quién se lo pondrías? Cierta es te la pongo difícil, no te rías, te la pongo muy difícil, doctora Casar, pero hagamos un ejercicio. Solamente hay dos maniquís, Ricardo Monreal
o Martí Batres en este conflicto que está llevando a Morena a una confrontación seria? La primera, pues, ¿a quién le pondrías ese saco de político trepado? No voy a caer en tu provocación. Es una provocación disfrazada de... No voy a caer. Entre broma y broma la verdad se asoma. Porque no tengo fundamento para decirlo, pero aquí hay una lucha de verdad brutal, ¿sí? Por ver quién se queda, porque hemos de creerle a Andrés Manuel López Obrador políticamente correcta la doctora Casar. No es que sea políticamente correcta, es que de verdad no tengo elementos para decirte a quién se lo pondría, pero sí tengo elementos para decirte que fue un proceso viciado, sí, que está dividiendo al partido, que no es la única fisura que estamos viendo en Morena y que se las va a ver negras, sí. No ahorita, porque además Ricardo Monreal fue lo suficientemente hábil para nombrar de candidata a la presidencia de la mesa directiva a una tabasqueña. Sí, de repente perdemos los detalles. Ella es de Tabasco. Entonces, pues ahí la jugó mujer. Y aspirará seguramente a ser candidata de Morena a gobernar el estado cuando toquen elecciones. Bueno, ahí tiene una competencia falta, ¿no? Y tiene una competencia que es el superdelegado. Vamos a ver ahí cómo pintan las cosas. Pero quedó claro que se comportan como todos los partidos y que a la hora de la hora, pues es el poder desnudo, el poder puro y duro, es lo que le importa a los políticos. Sí, bueno, el propio John Ackerman, esposo, mira qué bonito suena decir esposo de, ¿verdad? Porque siempre decimos esposo de la secretaria de la Función Pública, comentando que se violó y que que debe de ser removido en Monreal. John Ackerman es ideólogo de Morena, ¿no? Ideólogo de Morena, y del grupo de la escuela de cuadros, y etcétera, de Jacob Polewski, así etcétera. Es, pero sí está fuerte la fisura y lo que vamos a ver entre los tres candidatos. Yo más bien me inclino a pensar, por los pocos datos que tengo, sus siglas empiezan con R y empiezan con R y siguen con Ricardo Monreal. Okay. Digamos, no sé, por los antecedentes, acuérdate que Ricardo Monreal chocó con Claudia Sheinbaum, él quería gobernar la Ciudad de México, perdió, la favorita fue Claudia Sheinbaum, que es del grupo del ala, digamos, López Obradorista más directa. Ahora, acuérdate de otra cosa, que tuvo que corregir Andrés Manuel López Obrador, porque él dijo en alguna entrevista, yo le prometí, cuando dijeron, no, que usted no se metía al Congreso, que dijo, yo le prometí a Ricardo Monreal que sería el líder de la fracción parlamentaria de Morena. De Morena. Sí, y después corrigió y dijo, bueno, a ver, yo le prometí, pero sujeto a la votación del grupo parlamentario. Ahí, María pues Amparo habrá cambiado de opinión, no lo sé. Dejemos la especulación porque no es nuestro oficio. Datos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pero a los hechos concretos hay una confrontación, hay una guerra, hay la una primera fisura. Fuerte, ruptura, fuerte. Y vamos a ver en qué cómo avanza todo esto. Yo creo que les va a llamar al orden, Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo va a ir a ver Monreal mañana con la bancada de Morena en el Senado. Seguramente habrá declaraciones, a lo cual estaremos pendientes. También Batres no se va a quedar con los brazos cruzados. Tiene también una influencia importante, es un interlocutor de este movimiento de regeneración nacional, tiene un currículum... Fue presidente, o sea... Ricardo Monreal tiene una imagen de conciliador, de dialogador, ¿no? Pero también Batres tiene lo suyo, Y bueno, fue a quien escogió Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de la Morena. No, de Morena. De Morena. Inicialmente, presidente del partido fue. Muy bien. Cuando él era candidato, así que... Veremos si Ricardo Monreal se consolida como el hombre fuerte en el Senado, como el hombre fuerte con vistas a lo que pueda venir en los procesos políticos sucesorios en Morena. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora Casar, como siempre.